Nuestro siguiente expositor, también muy conocido, muy rápido, creo que es el miembro del gabinete con más experiencia, 5 veces nombrado secretario de Estado, pero tiene un problema, tiene un defecto. Tiene uno de los defectos que solo lo cura la edad, la juventud. Entonces, queremos y esperemos que siga aportando para este país. Tiene 2 títulos, tiene el título de licenciado en Economía por parte de nuestro instituto y tiene el título en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un premio, reconocimiento, el Premio Nacional Tlacael en su mención. Tiene una gran cantidad de otros reconocimientos. Tiene el doctorado en la Universidad de Yale y ha sido profesor en esta universidad y nos ha acompañado varias veces. Recibamos con un gran aplauso a una persona de esta calidad. Muy buenos días. Me tocó recién compartir un foro con el secretario Gurría, en donde hizo un ejercicio parecido a este. No funcionaba su presentación, entonces dijo que iba a improvisar. Finalmente se arregló la presentación, Gurría llevaba ya hablando, pues más o menos el tiempo que habló ahorita, hizo una pausa y dijo, bueno, ahora sí pónganme ya en la lámina 2. Y se arrancó por otras 25. Nótese que en la cuenta que hacía el secretario general Gurría se había perdido confianza en el gobierno, se había perdido confianza en los medios, se había perdido confianza en los parlamentos, se había perdido confianza en prácticamente todas las instituciones, menos el ITAM y la OSD. Me tocaba a mí hablar a las 10, pero sentía importante llegar temprano, porque en estos momentos, como comentaba Ana Paula Ordorica, nuestra flamante presidenta de los exalumnos, en estos momentos difíciles escuchar, participar en estos espacios de diálogo, regresar al ITAM, oír al rector, encontrar en los muchos textos que la OSD nos prepara elementos que nos permitan fortalecer el enfoque y las perspectivas que tenemos para adelante es especialmente valioso. Decía Arturo que ocupábamos temple, ocupábamos plantarnos, ocupábamos mandar como buenos toreros. Yo citaría uno más, Pepe Alameda decía que el toreo no era graciosa huida, sino apasionada entrega. Y lo que hoy el país necesita de todos nosotros es eso, apasionada entrega. Tenemos mucho que defender, tenemos retos muy importantes por enfrentar y eso exige que cada uno en su trinchera, ciertamente en unidad, como decía Ángel, como decía el rector, pero con pasión, con apasionada entrega, nos demos a la tarea de enfrentar el enorme reto que tenemos por delante. Cuando así lo hacemos, cuando con pasión defendemos a México, los resultados que enfrentamos son sin duda positivos. Los años recientes han sido complicados para el país. Si uno revisa sector por sector los retos por los que el país ha atravesado, hace algunos años probablemente hubiéramos encontrado menos fortaleza para hacerlo. Y si revisamos rubro por rubro, ¿qué nos ha pasado en el último par de años? En materia petrolera, cuando comparamos esta administración con la anterior, pasamos de producir 2.6 millones de barriles diarios a producir 1.947.000 millones de barriles diarios. 700.000 barriles diarios es equivalente a Colombia, y Colombia es uno de los países petroleros importantes del continente. Pasamos de tener precios promedio del petróleo en la anterior administración en la vecindad de los 80, 85 dólares, a tener precios promedio en esta administración en donde llegamos a observar 18, que en términos reales es uno de los precios más bajos del petróleo que hemos visto en nuestra historia. Esto es, desde el punto de vista de plataforma y desde el punto de vista de precios, nuestras finanzas públicas fueron puestas a prueba. Nuestro crecimiento fue puesto a prueba toda vez que no encontró el impulso que tradicionalmente recibíamos de nuestro sector energético. En materia de crecimiento,
enfrentamos el entorno que comentaba Ángel, reunión tras reunión. Cada vez que hablamos del crecimiento del mundo, las sorpresas eran negativas. Cada año esperamos que este sí va a ser el año en donde regresemos a ver un comercio vigoroso, en donde encontremos espacios de aliento en el crecimiento global, y año tras año encontramos al secretario general Gurría decirnos que el crecimiento no va a ser el que esperamos, que el crecimiento no va a ser el que necesitamos, que el crecimiento exige todavía para regresar que sigamos empeñados en un proceso de reformas estructurales importantes. En los últimos años hemos enfrentado eventos geopolíticos que nos han confundido, que nos han preocupado y que nos han planteado retos bien importantes. ¿Cómo habrá de verse Europa cuando salga el Reino Unido? ¿Cómo habrá de verse el libre comercio al amparo de los retos que está enfrentando en los diferentes procesos electorales? Ya en un terreno más cercano, ¿qué va a pasar en un entorno en donde la política monetaria se empieza a normalizar? Llevamos viviendo en un mundo en donde el grueso del estímulo viene por la política monetaria y empezamos a encontrar que ese estímulo ya no alcanza a ser provisto por los bancos centrales y esperamos entonces un retorno a políticas monetarias menos acomodaticias, lo que nos va a implicar retos bien importantes a todos. Los últimos 2 años, insisto, México ha enfrentado complicaciones y retos, y de esas complicaciones y retos ha venido caminando y ha venido caminando bien. México, en medio de este viento que le vino de frente, va a cerrar el 2016 creciendo 2.2% aproximadamente. Vamos a alcanzar la meta que teníamos de déficit en materia de los requerimientos financieros del sector público. Estaremos en el 3% que habíamos comprometido, muy cercanos pues a esa cifra. No es el crecimiento que queremos, no es el crecimiento que nos gustaría, pero en el contexto que estamos enfrentando, es un crecimiento que compara bien con la región, es un crecimiento que compara bien con la OECD, pero es un crecimiento sobre todo que compara bien con el contexto. Un colaborador cercano, brillante, talentoso vietnamita, dice en consecuencia que México ha crecido menos respecto de expectativas, pero ha crecido más respecto del contexto que está enfrentando, y eso sin ninguna ambigüedad es cierto, y eso lo vimos incluso al cierre del 2016. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene México para hacerle frente a los retos que tenemos por delante? Los instrumentos no cambian. México tiene para hacerle frente básicamente 3 instrumentos: la política fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales. Cada uno de ellos tiene sus propios tiempos, sus propias dinámicas y sus propias restricciones. ¿Qué toca hacer ahora en materia de política fiscal? Por mucho tiempo, desde antes de la crisis hasta prácticamente el año pasado, la política fiscal en México fue una política fiscal contracíclica, fue una política fiscal que, como en el resto del mundo, buscó en el gasto público, buscó incluso en el déficit, espacios que apuntalaran el crecimiento. Como con toda elocuencia dijo Arturo, este espacio y este papel de la política fiscal ahora es distinto. Ahora lo que esperamos de la política fiscal es que dé certidumbre, lo que esperamos de la política fiscal es que regrese a tener un superávit primario y que este superávit primario sea creciente en el tiempo. La política fiscal, en consecuencia, habrá de aportar al crecimiento por la vía de generar certidumbre, y ese es el contexto que tendremos hacia adelante. La política monetaria enfrenta también riesgos y restricciones. La política monetaria es una en un entorno en donde el mundo está acomodando, y es otra en un entorno en donde el mundo está apretando. Y es especialmente complejo, y seguramente el doctor Carstens habrá de abundar en ello en su siguiente presentación, en un contexto además en donde estamos viendo que la política monetaria en los Estados Unidos se empieza a apretar, y que aún antes de que se empiece a apretar, la expectativa de la política fiscal del presidente electo Trump ha incrementado las tasas de interés de largo plazo, anticipándose incluso a un ciclo de normalidad del FED. Eso implica entonces que lo que nos queda para adelante es seguir trabajando, como dijo Gurría, en las reformas y en su implementación.
Y eso le ha dado a la economía mexicana fortaleza, se la ha dado en el pasado reciente y habrá de dársela en lo que tenemos por delante. México, sin ninguna ambigüedad, es un país atractivo hoy y lo va a seguir siendo por su capacidad de generar inversión extranjera y doméstica para aprovechar oportunidades comerciales. Pero hoy, y lo escuchamos en la presentación que acaba de terminar Gurría, son muchos más los temas de los que estamos hablando. México hoy es interesante por primera vez por cuanto a su sector energético. Estamos abandonando un monopolio de 78 años y estamos viendo llegar al país capital y estamos viendo llegar al país tecnología, al amparo de un sector energético que estaba cerrado. Estamos transformando de manera dramática nuestro sector de telecomunicaciones. Uno y otro, el energético y telecomunicaciones, habrán de detonar cuantiosos procesos de inversiones en el futuro cercano y durante el propio 2017. Sin duda, hay inversiones que se están posponiendo por la incertidumbre que enfrentamos al amparo de la relación comercial, pero sin duda también hay inversiones que se están realizando con cargo justamente a que modernizamos nuestra economía y que abrimos algunos sectores para que pudieran participar de mejor manera el sector público y el sector privado. Cito algunos ejemplos. El proceso de inversión de Trión implicará en la vida de ese campo más o menos 13 billones de dólares. Este año apuntalará billones de dólares. Ubico en la ronda 1.4, los campos que se licitaron generaron compromisos de inversión para el país de 40 billones de dólares. En un evento reciente en Canadá con Scotiabank se nos informaba que esa era la licitación que más compromisos de inversión había generado en la historia. De ese tamaño es la importancia de haber abierto un sector como el energético. En el caso del sector de telecomunicaciones, en donde el impacto en precio ya fue resaltado, el despliegue de la red compartida implicará en la vida del proyecto 59,000 millones de pesos, 8,000 de los cuales habrán de invertirse este año. Se parecen los 8,000 millones sumados a lo que detone Trión a nuestro programa de inversión carretero desde el presupuesto público. Esto es, hay un proceso que detona inversiones con el que no contábamos hace apenas algunos años y que le han venido dando a la economía mexicana fortaleza para hacerle frente al contexto complicado y habremos de seguir encontrando en ella fortaleza cara a la redefinición que tenemos hacia adelante. Si este evento lo hubiésemos tenido apenas en agosto habríamos hablado con la presentación del paquete económico de un país que esperábamos creciera hacia adelante en el 2015, 2.5%, y un tipo de cambio de 18.20%. En apenas 4 meses, ese entorno y estas perspectivas han cambiado de manera importante. Hoy los mercados tienen un pronóstico de crecimiento para el país de 1.7%. Para pasar del 2.5 al 1.7 no hace falta mucho, hace falta que el crecimiento del consumo sea apenas 2 décimas inferior y que el crecimiento de la inversión, en vez de ser 2,5%, se acerque al 1%. Ambos perfectamente razonables. Es una desaceleración pequeña en el consumo, una desaceleración grande en la inversión, pero consumo es mucho más estable que la inversión mucho más volátil, por lo tanto, insisto, pasar de la perspectiva que teníamos hace apenas algunos meses a la que tenemos hoy, implica cambios relativamente pequeños en la conducta de esas dos variables que son relevantes. ¿Cuáles son los retos que tenemos este año en términos de consolidar estas perspectivas? El más grande, el más importante, el más evidente, es la redefinición de la relación que habremos de tener con Estados Unidos. Ahí también, como en el caso de la economía mexicana, vale la pena regresar a ver los fundamentales. Tiene razón de ser el comercio exterior porque genera prosperidad compartida. La visión de que gana el que exporta y pierde el que importa es una visión que en la teoría del comercio está muy rebasada. Ganan los dos. Yo le aprendí a Arturo muy pocas cosas, pero las pocas que le aprendí son absolutamente cruciales y más que suficientes para dar gracias de manera profusa. Una de las que le aprendí es que en una transacción libre y voluntaria ganan las dos partes.
Eso quiere decir que si estamos comerciando $1.000.000 cada minuto, hay un vendedor que está contento y hay un comprador que está contento y ambos tienen incentivos para defender el espacio comercial que ha permitido esas transacciones. Y si eso es lo único que uno aprende de economía, con eso tiene uno para defenderse y llegar a ocupar 5 secretarías y esta 2 veces. Los fundamentales, pues, de la relación están ahí, pero no cabe ninguna duda que la perspectiva de este año habrá de girar crucialmente en cómo se despeje esa incógnita. Y hay diferentes escenarios, desde el what you see is what you get, que planteó Arturo, que tienen descontados hoy los mercados, hasta el que planteó Gurría, en donde entramos a un proceso de mayor institucionalidad y de mayor capacidad de defender lo que de los dos lados de la frontera ha generado valor, logrando entonces un mejor resultado del que el mercado anticipa, hasta la posibilidad que no habría de descartar que seamos capaces de encontrar un acomodo en donde la región en su conjunto salga fortalecida y que derivemos del diálogo, de la relación con audacia, con apasionada entrega, con temple, con mando, con presentarnos frente a quien habremos de negociar como el país que somos, una de las economías más grandes del mundo, más diversificadas, con más historia, con más cultura, con más orgullo y sin ninguna ambigüedad, con gran presente y enorme futuro. No debemos en consecuencia descartar que seamos capaces de despejar esta incógnita y de despejarla para bien. Hay también el riesgo de que se preserve la incertidumbre y esa incertidumbre, como señalaba Arturo, pues habrá de mantenernos observando las volatilidades que hasta el día de hoy estamos viendo. Aquí hago un paréntesis para abundar en lo que dijo Arturo. Efectivamente aquí conocemos bien el YETU, que se parece mucho al planteamiento que está haciendo Ryan. Arturo sabe mucho de impuestos, yo sabía menos, hoy sigo sabiendo menos que Arturo, pero la mejor forma de entender el impuesto sobre la renta es plantear el YETU. Cuando uno llegaba y hacía el planteamiento a cualquiera de los sectores y les explicaba en lo teórico, a ver, vamos a poner un impuesto que sea el ingreso menos el costo de venta no factorial. Te cabe en una tarjeta postal, es sencillo, tiene muchas virtudes. Todo el mundo te decía, oye, eso está a todo dar, pero yo ocupo que pues sí deduzcamos el salario, y ni modo que no deduzcamos el salario de manera progresiva. Oye, eso que platicas tú está a todo dar, pero yo sí necesito deducir los intereses en los que incurrí en la deuda. Oye, eso que planteas suena bien interesante, hay que hacerlo, pero sí déjame que deprecie. Oye, eso que planteas tú, pues la verdad suena sensacional, pero fíjate que yo ya invertí y lo que ya invertí que no he terminado de deducir, ni modo que no me lo reconozcas en la transición. Y después de 5 reuniones había uno terminado en el impuesto sobre la renta, que tiene México, que tienen 190 países y que atrás de cada una de las líneas del impuesto sobre la renta pues hay un consenso político que implica que el equilibrio que se ha encontrado en el mundo en su conjunto es un equilibrio que espejea pues, el impuesto sobre la renta que todos los diferentes países tenemos, por lo que la capacidad de ser disruptivo en lo teórico pues se atenúa frente a la realidad de tener que construir, fíjense lo bien que nos llevamos, yo le prendo el micrófono y él es… ¿Qué otro reto tenemos este año? We are a full service organization. Por eso le tenemos confianza a la OSD. ¿Qué otro reto enfrentamos, que ha sido un reto bien complicado? Pues el tema de la liberalización de los precios de gasolina. ¿Cuál es una de las consecuencias más palpables de haber mantenido un monopolio en el mercado de las gasolinas por 78 años? En México tenemos 11,400 gasolineras. En Estados Unidos tienen 4 veces más, en Brasil tienen el doble. En México tenemos 3 días de almacenamiento, asumiendo que tengamos todas las instalaciones de almacenamiento llenas. El promedio de nuestra capacidad de almacenamiento es de apenas 2 días. Eso quiere decir que si se interrumpe por la razón que sea el abasto de cualquiera de estas terminales,
En 2 días empezamos a tener retos de escasez. En Estados Unidos el parámetro es 14 veces superior. Calcula la Secretaría de Energía que en el mercado de gasolina se han invertido 16,000 millones de dólares menos de lo que este sector requeriría en almacenamiento, en ductos, en capacidad de transporte, en las propias estaciones de servicio. Pero por encima de todo eso, el pretender administrar el precio de la gasolina con cargo a las finanzas públicas no ha hecho más que debilitarlas. No hay prácticamente ningún país del mundo ya, en el continente, con la excepción de Bolivia, de Venezuela y de Ecuador, en Europa, con la excepción de Bielorrusia, en Asia-Pacífico, con la excepción de Norcorea. Ningún otro país aspira a administrar los precios de la gasolina, porque no se puede, porque genera distorsiones, porque genera imbalances. En México consumimos 190 millones de litros de gasolinas todos los días. Pretender administrar el precio de un bien que tiene ese impacto en nuestra economía genera distorsiones importantes. Implicó en el pasado reciente subsidios relevantes. México, en consecuencia, tiene que migrar a un esquema en donde las gasolinas funcionen como en el resto del mundo, que su costo, su precio refleje su costo, que con cargo a ello mande señales de inversión y que sus fluctuaciones no graviten sobre las finanzas públicas, permitiéndoles preservar su salud. Este año que arranca, pues enfrentamos de manera visible esos 2 retos, de la redefinición de la relación con Estados Unidos y el replanteamiento de la forma como administramos el precio de las gasolinas. Yo estoy cierto que de ambos habremos de salir bien librados. Ambos tienen sentido. La modificación hacia un mercado libre de gasolinas es importante, le va a hacer una gran diferencia al país, es una transición compleja, pero en la que sin duda alguna vale la pena perseverar, acomodar, acompañar con otras medidas de política, acompañar con espacios de aliento desde el gobierno federal a la economía familiar, acompañar con políticas que preserven la inversión y el empleo, pero dar el paso finalmente hacia un mercado como el que necesitamos tener. Difícil darlo en un contexto en donde los costos se están incrementando en el mundo y en donde ese bien cuyo precio se está incrementando en el mundo, pues en México se ha agravado porque también hemos sufrido deterioro en nuestro tipo de cambio. Cito un ejemplo adicional en términos de comunicación y de manejo de estadísticas. La primera plana de la jornada del domingo decía que en promedio el 2016 había tenido un precio del petróleo menor que en los años previos. Luego entonces no podía ser que la explicación estuviera en el incremento en el costo de la gasolina para subir el precio en México. Ese era un reporte de la Agencia Internacional de Energía que es absolutamente cierto. En promedio el año pasado tuvimos a principios del año los precios más baratos en la década y al final del año los precios más altos en la historia reciente. Luego entonces que el promedio haya sido menor que el de años previos no nos dice nada respecto de cómo han evolucionado los costos. Y ese mismo reporte, que era un reporte de 2 hojas, por eso Gurría ha resumido cada uno de esos documentos en one-pagers, porque le ha quedado claro que el one-page sí lo lee uno, pero ya la segunda hoja no. En la segunda hoja de ese reporte venía cuánto ha subido el precio de las gasolinas y de diferentes insumos en el mundo, y decía que el año pasado, de enero a diciembre, el gas natural había subido 59%, el diésel 51% y la gasolina en promedio en el mundo 29%. Esto es mayor que lo que estamos observando en México, en donde hicimos un esfuerzo fiscal para acomodar el menor incremento, pero insisto, es un elemento en el que debemos de perseverar. Termino igual que Gurría como empecé, haciendo un llamado a esta comunidad que hoy nos escucha, para que estemos apasionadamente entregados por México, en unidad, con claridad de propósito, tranquilos, conscientes y orgullosos de nuestro presente y con una confianza profunda en nuestro futuro. Muchísimas gracias.